Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El sonido fue seco y definitivo, un golpe contra el suelo que rompió la quietud del departamento y dejó el aire suspendido por un instante, como si algo invisible se hubiera quebrado también. El libro cayó abierto, mostrando páginas gastadas por el tiempo, y frente a él, un hombre mayor permaneció inmóvil, con las manos aún levantadas, temblando, como si no aceptaran que ya no lo sostenían. Desde su silla, su respiración se volvió corta, pesada, mientras sus ojos quedaban fijos en ese objeto que para cualquiera podría parecer común, pero que para él lo era todo. De pie frente a él estaba su hijo, erguido, tenso, con el rostro endurecido por una determinación fría, ensayada durante años. Su voz no fue un grito descontrolado, fue algo peor, una frase dicha con calma firme, como una sentencia pensada desde hace mucho tiempo. En esa casa, dijo, no había espacio para eso, no había lugar para creencias, ni para recuerdos que removieran lo que él había decidido dejar atrás. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. El hombre mayor tragó saliva, sintiendo cómo el peso de los años se acumulaba en su pecho, no por el cansancio del cuerpo, sino por lo que acababa de perder. Ese libro no era solo un libro. Había sido un regalo, un símbolo, un vínculo con una vida compartida, con una mujer que ya no estaba y cuya ausencia seguía marcando cada rincón de su corazón. Con voz baja, casi quebrada, pidió cuidado, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Mencionó a la madre, y en ese instante algo cambió en la expresión del hijo, como si una puerta interna se cerrara de golpe. El pasado, ese que él había intentado controlar y ordenar como todo en su vida, apareció de pronto sin permiso, cargado de emociones que nunca habían sido resueltas. Desde el pasillo, una vecina se detuvo al escuchar la tensión que se filtraba por las paredes. No era la primera vez que oía voces en ese departamento, pero esta vez había algo distinto, una rigidez, una incomodidad que no se parecía a una discusión común. Aún así, no intervino, como suele ocurrir cuando los conflictos parecen ajenos y privados. El padre, ya entrado en años, había llegado a ese lugar meses atrás con pocas pertenencias y muchas expectativas silenciosas. Su salud se había debilitado, su mundo se había reducido, y lo que más necesitaba no era espacio, sino calma. Había aprendido a hablar poco, a moverse despacio, a no provocar, creyendo que el tiempo suavizaría las aristas. El hijo, en cambio, se había construido una vida basada en el orden, en la lógica, en reglas claras que le permitieran sentir que todo estaba bajo control. Para él, cualquier cosa que no pudiera medirse o explicarse representaba una amenaza. Y ver a su padre aferrarse a aquello que él había decidido rechazar despertaba algo incómodo, una mezcla de irritación y recuerdos no resueltos. Aquella noche, cuando el hombre mayor regresó a su pequeño cuarto y se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, murmuró palabras que apenas se atrevían a salir. No sabía si aún eran escuchadas, pero seguían siendo su refugio. En otro punto del departamento, su hijo estaba convencido de haber impuesto finalmente sus reglas, sin imaginar que, justo en ese momento, algo ya se estaba poniendo en marcha, algo que cambiaría por completo lo que ambos creían entender sobre la vida, el dolor y la esperanza. Y aquí es donde esta historia apenas comienza, porque lo que parecía un simple conflicto familiar estaba a punto de transformarse en una experiencia que ninguno de los dos habría podido anticipar. Meses antes de ese momento, la llegada del padre al departamento no había estado cargada de dramatismo. Al menos no en apariencia. Fue una decisión tomada con frases breves, prácticas, dichas sin demasiada emoción. Solo hasta que te recuperes, había dicho el hijo, señalando el pasillo de su espacio impecable, como si asignara una habitación más dentro de un plano arquitectónico bien calculado. No hubo abrazo. No hubo una bienvenida real, solo una indicación clara de límites que aún no estaban escritos, pero ya se sentían en el aire. El cuarto que le asignaron era pequeño, casi provisional,
con una cama estrecha, un escritorio angosto y una ventana que daba a un callejón siempre ruidoso. Aún así, el padre agradeció. Siempre agradecía. Había aprendido que la gratitud era una forma silenciosa de mantenerse a salvo. Trajo consigo una bolsa con ropa, algunos papeles médicos y ese libro que había estado con él durante décadas. El mismo que ahora yacía en el suelo del salón como si fuera un objeto fuera de lugar. Al principio, los médicos hablaron con cautela, mencionaron recuperación, tiempo, paciencia. El hijo asumió los gastos con eficiencia, resolviendo todo desde la pantalla de su computadora, sin comentarios, sin preguntas emocionales. Cumplía con lo necesario, pero evitaba cualquier conversación que pudiera abrir una puerta incómoda. Para él, hacerse cargo no significaba involucrarse, significaba gestionar. El padre, consciente de esa distancia, decidió hacerse pequeño. Se levantaba antes del amanecer para no estorbar, se movía despacio por el departamento, aprendiendo a no hacer ruido, a ocupar el menor espacio posible. Comía menos de lo que necesitaba, no por falta de apetito, sino por el temor constante de convertirse en una carga. La mayor parte del día la pasaba en ese cuarto, leyendo en silencio, repasando las mismas líneas una y otra vez cuando el cansancio le nublaba la mente. Dentro de ese libro, en la primera página, estaba escrita una fecha y un pequeño símbolo dibujado con tinta ya deslavada. Era un recuerdo de una vida compartida, de una promesa hecha muchos años atrás. Para él, esas páginas no eran solo palabras, eran compañía, estabilidad, algo firme a lo cual aferrarse cuando todo lo demás parecía frágil. Mientras tanto, el hijo recorría el departamento como si fuera un territorio que debía mantenerse intacto. Todo tenía su lugar exacto, cada objeto cumplía una función específica. No había espacio para adornos innecesarios ni para símbolos que no pudiera controlar. Su profesión le había enseñado que todo debía tener una explicación clara, una causa precisa. Y en ese esquema mental, no existía lugar para aquello que no ofreciera respuestas inmediatas. Cada vez que veía a su padre moviendo los labios en silencio, algo se le revolvía por dentro. No era solo molestia, era una reacción profunda, casi física, que lo sorprendía incluso a él. Porque esas palabras murmuradas no solo hablaban de creencias, hablaban de una ausencia que nunca había aceptado, de un pasado que había intentado borrar trabajando más, controlando más, sintiendo menos. Las conversaciones se volvieron breves, luego funcionales, y finalmente casi inexistentes. Frases cortas, instrucciones prácticas, horarios anotados sin emoción. El padre lo notaba, lo sentía, pero seguía creyendo que, si se mantenía paciente, si no respondía, si no insistía, todo se calmaría con el tiempo. No sabía que aquello que su hijo llevaba dentro no estaba disminuyendo, sino acumulándose, buscando una salida. Y así, sin gritos constantes ni escenas evidentes, el ambiente comenzó a tensarse, como una cuerda estirada lentamente. Nadie más lo veía, nadie más lo nombraba, pero ambos vivían dentro de ese silencio cargado, sin saber que lo peor aún no había ocurrido y que el pasado, ese que parecía enterrado, estaba a punto de reclamar su lugar. 15 años antes de compartir ese mismo techo, el hijo no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que creía lo suficiente como para pedir ayuda en silencio antes de un examen, como para cerrar los ojos y murmurar un por favor cuando algo le parecía incierto. No era una creencia profunda ni elaborada, era simple, casi automática, pero existía. Y entonces, todo cambió. Los primeros avisos llegaron de forma discreta, cansancio constante, pérdida de energía, molestias que parecían pasajeras. Su madre las minimizaba con una sonrisa tranquila, como si no quisiera preocupar a nadie. Cuando por fin llegaron las pruebas correctas, la noticia cayó como una losa imposible de mover. Él tenía poco más de 20 años y sentía que su vida recién comenzaba a tomar forma, proyectos, entrevistas, posibilidades abiertas. De un día para otro,
su mundo se redujo a pasillos largos, luces frías y salas de espera silenciosas. Ella enfrentó todo con una serenidad que a él le resultaba incomprensible. A veces lloraba, claro, pero también hablaba con calma, agradecía pequeños momentos. Se aferraba a rituales que a él le parecían inútiles. Decía que no estaba sola, que sentía compañía incluso en medio del cansancio. Cada una de esas frases, lejos de consolarlo, encendía algo dentro de él, una frustración que no sabía cómo expresar. Él estuvo presente en cada cita, en cada procedimiento, aprendió sonidos y rutinas que nunca quiso conocer. Dormía mal, comía peor, y aún así sentía que no hacía lo suficiente. Cuando el panorama se volvió más serio y las conversaciones médicas cambiaron de tono, él dejó de dirigir su enojo hacia afuera y empezó a hacerlo hacia adentro. Si no había respuestas claras, entonces debía haber una explicación lógica, algo que no implicara sentirse abandonado. El día que ella ya no estuvo, el amanecer llegó como cualquier otro, indiferente. Él permaneció en silencio, sin lágrimas, sin palabras. Escuchó discursos que hablaban de esperanza y continuidad, y en lugar de consuelo, sintió un cierre definitivo. En ese momento tomó una decisión interna, casi imperceptible, pero firme. Si aquello no tenía sentido, entonces dejaría de buscarlo. Desde entonces, el trabajo se convirtió en su refugio. Horas largas, metas exigentes, resultados medibles. Ahí no había espacio para preguntas incómodas ni recuerdos que dolieran. Cada logro reforzaba la idea de que el control era posible, de que la vida podía organizarse si uno era lo suficientemente disciplinado. Y en ese proceso, cualquier cosa que le recordara lo contrario comenzó a incomodarlo profundamente. Por eso, cuando años después vio a su padre aferrarse a aquello que él había rechazado, no lo interpretó como consuelo, sino como una provocación. No veía a un hombre buscando paz, veía el reflejo de una herida que él nunca había querido tocar. Y sin darse cuenta, empezó a establecer reglas, pequeñas al principio, casi razonables, que poco a poco fueron transformando el espacio compartido en un terreno cada vez más tenso. El padre aceptó cada límite con silencio, convencido de que ceder era una forma de cuidar. El hijo, en cambio, empezó a sentir una extraña satisfacción en imponer orden, como si así pudiera mantener a raya todo lo que alguna vez lo había hecho sentir impotente. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Las reglas no aparecieron de golpe, se fueron instalando con una lógica aparentemente razonable, casi amable. Primero fue una sugerencia dicha sin mirarlo directamente, algo sobre mantener el área común despejada, sin objetos que rompieran la armonía visual del departamento. El padre escuchó, asintió y esa misma tarde retiró un pequeño símbolo de la repisa cercana a la ventana y lo llevó de vuelta a su cuarto, convencido de que el significado no dependía del lugar donde estuviera. Días después llegó otra indicación, esta vez durante la cena, pronunciada con tono práctico, como quien ajusta un hábito cotidiano. No hacía falta ese momento de silencio antes de comer, decía el hijo, hacía las cosas incómodas. El padre sintió una presión familiar en el pecho, pero no respondió. Simplemente bajó las manos bajo la mesa y continuó, moviendo los labios sin emitir sonido, mientras frente a él la pantalla del teléfono absorbía toda la atención. Luego vino una norma más clara, menos negociable. Si iba a leer ese libro, debía hacerlo en su habitación y con la puerta cerrada. No era una petición, era una condición. El hijo lo dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Aquella frase, "Esta es mi casa", quedó flotando en el aire como una línea trazada en el suelo. El padre dudó apenas un segundo, lo suficiente para que su hijo lo notara, y luego aceptó, retrocediendo una vez más. Con cada ajuste, el mundo del padre se hacía más pequeño. El pasillo se convirtió en un espacio que cruzaba rápido, casi pidiendo permiso.
La cocina dejó de ser un lugar compartido y pasó a ser una zona de paso, solo cuando era estrictamente necesario. La sala, antes neutra, comenzó a sentirse cargada, como si cada objeto estuviera vigilando sus movimientos. El hijo observaba esos cambios y se decía a sí mismo que eran necesarios. Cada concesión reforzaba la sensación de orden, de control recuperado. No veía a un hombre adaptándose, veía un problema siendo gestionado. Y lo que no reconocía era que esa sensación de calma momentánea no provenía de la paz, sino de una ansiedad que se alimentaba de límites cada vez más estrictos. El padre, por su parte, seguía convencido de que la paciencia tenía valor, de que ceder hoy evitaría un conflicto mañana. Se repetía que el cariño verdadero sabía esperar, que el silencio también podía ser una forma de amor. Pero incluso él empezaba a sentir que algo se estaba rompiendo lentamente, no con ruido, sino con una acumulación de pequeños gestos que pesaban demasiado. Cada noche, al cerrar la puerta de su cuarto, el padre se quedaba unos segundos inmóvil, escuchando el sonido lejano del departamento, preguntándose en qué momento había dejado de sentirse en casa. Y al otro lado del pasillo, el hijo trabajaba hasta tarde, convencido de que mantener todo bajo control era la única manera de no volver a sentir aquella pérdida que nunca había aceptado del todo. Sin que ninguno lo advirtiera, la tensión ya había cruzado un punto invisible. Las reglas habían dejado de ser acuerdos y se estaban transformando en algo más profundo, algo que no se resolvería con silencio ni con disciplina. El escenario estaba preparado, y el siguiente paso no sería discreto, ni fácil de ignorar. El quiebre no llegó con un gran anuncio, llegó una tarde común, después de un día difícil que el hijo prefería no reconocer. Había perdido una oportunidad importante en el trabajo, una de esas que había dado por seguras después de semanas de esfuerzo. Cuando abrió la puerta del departamento, traía consigo una mezcla de cansancio y frustración que no encontró salida inmediata. El silencio del lugar, en vez de calmarlo, lo irritó. Dejó las llaves en la mesa y caminó hacia la cocina, repasando mentalmente cada detalle de lo que no había salido como esperaba. Y entonces lo vio. El libro estaba ahí, apoyado en el borde de la mesa, cerrado, sin intención aparente, como si hubiera sido colocado solo por un momento. Para cualquiera habría sido algo insignificante. Para él, fue una señal intolerable. Se quedó inmóvil, observándolo, sintiendo como algo se encendía en su interior. No pensó en contexto, no pensó en cansancio ni en descuidos. En su mente, aquello era una ruptura directa de las reglas que había establecido. El control que tanto le había costado sostener se sintió amenazado por un objeto silencioso. El padre escuchó el movimiento antes de ver a su hijo entrar en la habitación. La silla giró con torpeza, el corazón se le aceleró. Cuando el hijo apareció, su presencia llenó el espacio con una tensión imposible de ignorar. Las palabras salieron rápidas, cargadas de reproche, y antes de que el padre pudiera explicar nada, el libro ya no estaba en sus manos. El sonido al caer al suelo fue distinto esta vez, más seco, más definitivo. El padre se inclinó instintivamente hacia adelante, extendiendo los brazos con torpeza, pidiendo calma, pidiendo cuidado. No hablaba solo por el objeto, hablaba por todo lo que representaba. Mencionó nuevamente a la madre, sin alzar la voz, con una súplica que venía desde muy hondo. Eso fue suficiente para que la situación se desbordara. El hijo reaccionó como si hubiera sido atacado, como si ese nombre hubiera atravesado una barrera que llevaba años protegiendo. Sus palabras se volvieron duras, cortantes, y el libro fue apartado con un gesto frío, colocado fuera de alcance, como si así pudiera borrar su presencia. El padre se quedó mirando hacia arriba, sabiendo que la distancia no era grande en términos físicos, pero sí inmensa para él. No discutió, no levantó la voz. Bajó la cabeza, sintiendo como algo dentro se quebraba de manera silenciosa. No era solo tristeza, era la certeza de que ya no tenía espacio ni siquiera para lo más íntimo.
Después de esa noche, el ambiente cambió por completo. El hijo actuaba como si hubiera restablecido el orden, como si todo estuviera finalmente bajo control. El padre, en cambio, comenzó a desaparecer aún más, recibiendo las comidas en su cuarto, midiendo cada movimiento, escuchando cada paso para no cruzarse innecesariamente. Desde fuera, nadie habría notado nada extraño. El departamento seguía limpio, ordenado, funcional. Pero dentro, el silencio se había vuelto pesado, cargado de algo que ya no podía resolverse con reglas ni con paciencia. Algo estaba avanzando lentamente hacia un punto sin retorno, y ninguno de los dos entendía aún qué forma tomaría cuando finalmente se manifestara. A partir de ese día, la rutina se transformó en algo rígido y extraño, como si cada gesto estuviera calculado para evitar un nuevo estallido. El padre dejó de salir de su habitación salvo cuando era absolutamente necesario. Las comidas aparecían frente a su puerta, a veces con un golpe suave, a veces sin aviso. No había conversaciones, solo instrucciones breves dichas desde el otro lado. Palabras funcionales que evitaban cualquier emoción. El hijo comenzó a llamarlo eficiencia. Decía que así todo fluía mejor, que era más práctico, más ordenado. Para él, aquello no era crueldad, era estructura. Pero el padre sentía otra cosa muy distinta. Cada día que pasaba, el departamento se sentía menos como un hogar y más como un lugar donde debía aprender a no existir demasiado. Con el tiempo, algunos objetos empezaron a desaparecer sin explicación. Primero fue el televisor, retirado con el argumento de que no era necesario, de que el descanso era más importante. Luego fue el teléfono, un aparato sencillo que le permitía escuchar voces conocidas, preguntar por alguien, sentirse conectado al mundo exterior. Cuando preguntó por él, la respuesta fue vaga, casi indiferente, como si se tratara de un simple descuido. El padre entendió entonces que algo más profundo estaba ocurriendo. No había gritos constantes ni escenas evidentes, pero sí una sensación creciente de aislamiento, de estar siendo borrado poco a poco. Aprendió a escuchar los pasos de su hijo para saber cuándo podía moverse, a medir el tiempo en función de los silencios del departamento. Desde el pasillo, una vecina comenzó a notar la ausencia. Antes solía cruzarse con él en el ascensor, intercambiar frases breves, sonrisas pequeñas. De pronto, dejó de verlo. A veces escuchaba sonidos apagados, momentos de tensión seguidos por largos silencios que no encajaban del todo. Pensó en intervenir, en preguntar, pero la duda la frenó. No quería malinterpretar algo que no comprendía del todo. Mientras tanto, el padre pasaba horas junto a la ventana, observando la vida seguir su curso afuera. Personas caminando, conversaciones lejanas, risas que se perdían en la calle. Se preguntaba en qué momento había quedado al margen de todo eso. Por las noches, cuando el cansancio vencía al miedo, cerraba los ojos y dejaba escapar palabras que ya no sabía cómo formular, no como petición, sino como un susurro cargado de agotamiento. Dentro del departamento, algo se estaba acumulando. Una presión silenciosa que no respondía a la lógica ni al orden. El hijo, convencido de tener todo bajo control, no veía las señales. El padre, cada vez más frágil, sentía que se acercaba a un límite que nunca había imaginado cruzar. Y en ese espacio de silencios prolongados y decisiones no dichas, la historia avanzaba hacia una noche que ninguno de los dos olvidaría. La noche llegó sin avisar, como llegan siempre los momentos que cambian todo, envuelta en una normalidad engañosa. El hijo regresó más tarde de lo habitual, con la mente nublada por el cansancio y una necesidad profunda de sentirse validado, de demostrar que aún tenía control sobre algo. Sin pensarlo demasiado, envió algunos mensajes, invitaciones rápidas, palabras ligeras que prometían distracción sin compromiso. Poco a poco el departamento se llenó de voces distintas, risas sueltas, música que subía y bajaba de volumen, comentarios despreocupados que rebotaban en las paredes. Para quienes estaban ahí,
era solo una reunión más, una forma de cerrar la semana. Para el padre, encerrado en su cuarto, cada sonido se sentía amplificado, como si atravesara su pecho antes que sus oídos. Intentó concentrarse en la respiración, en el ritmo lento de la noche, diciéndose que pasaría pronto, que solo debía esperar. Pero las palabras que llegaban desde la sala, bromas, comentarios irónicos, referencias hechas sin cuidado, fueron acumulándose en su interior. No eran ataques directos, pero sí suficientes para recordarle lo fuera de lugar que se sentía. En medio del ambiente festivo, alguien mencionó creencias con tono burlón, provocando risas fáciles. El hijo participó sin dudar, con una soltura que sorprendía incluso a él mismo. Por un instante, se sintió acompañado, comprendido, parte de un grupo que pensaba como él. Esa sensación lo impulsó a dar un paso más, uno que no había planeado, pero que en ese momento le pareció natural. Sin pedir permiso, caminó hacia el pasillo y abrió la puerta del cuarto. La luz invadió el espacio pequeño, la música se coló detrás de él. El padre levantó la mirada, confundido, con los ojos cansados y el cuerpo tenso. Antes de que pudiera decir nada, la silla comenzó a moverse, empujada con decisión hacia la sala principal. Las conversaciones se detuvieron poco a poco. Varias miradas se dirigieron al hombre mayor, sorprendido, expuesto, fuera de su refugio. El hijo habló con tono ligero, presentándolo como si se tratara de una anécdota, como un detalle curioso que servía para reforzar su punto de vista. Algunos sonrieron con incomodidad, otros bajaron la mirada, sin saber bien qué hacer. El padre sintió como algo dentro de él se quebraba por completo. No era vergüenza solamente, era la certeza de estar solo incluso rodeado de personas. Permaneció en silencio, con las manos quietas sobre el regazo, mientras la risa ajena se mezclaba con un vacío profundo que ya no sabía cómo nombrar. Cuando la reunión terminó y el departamento volvió a quedar en calma, nada era igual. El hijo se retiró a su habitación sin mirar atrás, convencido de que aquello había sido solo un exceso momentáneo. El padre quedó despierto, inmóvil, mirando al frente, sintiendo por primera vez que ya no sabía qué decir, ni siquiera en silencio. En ese espacio sin ruido, sin compañía, sin respuestas claras, el tiempo parecía haberse detenido. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando incluso la esperanza se sentía lejana, algo comenzó a alinearse de una manera inesperada, preparando el terreno para un momento que cambiaría para siempre la historia de ambos. Cuando el departamento quedó en silencio, no fue un silencio reparador, fue uno denso, pesado, como si las paredes conservaran todo lo que había ocurrido horas antes. El padre permaneció despierto, con la mirada fija en el techo, escuchando la respiración lejana de su hijo al otro lado del pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué palabras usar. Las frases habituales no aparecían, y el cansancio se sentía más profundo que cualquier dolor físico. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos vinieran sin resistencia. Pensó en los años compartidos, en las cenas tranquilas, en las conversaciones simples que ya no existían. Pensó en ella, en su voz serena, en la manera en que siempre encontraba calma incluso cuando todo parecía desmoronarse. Esa ausencia, que había aprendido a llevar en silencio, se volvió de pronto abrumadora. El reloj marcaba una hora avanzada cuando el padre, agotado, dejó escapar una petición sincera, no grandiosa, no cargada de expectativas. No pidió cambios, no pidió explicaciones. Solo pidió fuerza para seguir un día más, o claridad para entender por qué todo se había vuelto tan difícil. Fue un susurro honesto, nacido desde el fondo de su cansancio. En ese mismo instante, el ambiente del lugar pareció detenerse. No hubo ruido repentino ni señales evidentes, solo una sensación extraña, como si algo invisible se hubiera puesto en marcha. El aire se sintió distinto, más quieto, más atento. El padre no lo entendió, pero tampoco lo cuestionó. Cerró los ojos, rendido al sueño.
Minutos después, el sonido llegó. No fue fuerte ni insistente, fue preciso, constante, imposible de ignorar. El hijo se removió en su cama, molesto, convencido de que se trataba de una interrupción sin importancia. Miró el reloj, frunció el ceño y dudó unos segundos antes de levantarse. Mientras avanzaba por el pasillo, algo en su interior se tensó sin explicación clara. El departamento se sentía distinto, demasiado quieto, como si estuviera esperando algo. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y preguntó quién era. No obtuvo respuesta inmediata, solo el mismo sonido medido, repetido con exactitud. En ese momento, sin saber por qué, el hijo sintió una incomodidad que no podía explicar con lógica. Abrió la puerta con cautela, esperando encontrarse con una situación común, una confusión cualquiera. Pero lo que vio al otro lado no encajaba con nada de lo que estaba preparado para enfrentar. Y así, en medio de la noche, justo cuando creía tener todas las respuestas, comenzó un encuentro que pondría a prueba cada certeza que había construido durante años. La figura permanecía inmóvil en el pasillo, serena, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ella. No parecía apresurada ni intrusa, simplemente estaba ahí, con una presencia que descolocaba. El hijo intentó mantener el tono firme, preguntó qué buscaba, por qué estaba allí a esa hora, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. Algo en su interior no encajaba, como si la lógica que siempre lo había protegido estuviera fallando. Sin esperar una invitación clara, la visita dio un paso al frente. No fue un gesto desafiante, fue natural, inevitable. El hijo retrocedió instintivamente, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El departamento, tan ordenado y familiar, se volvió de pronto extraño, como si ya no le perteneciera del todo. La figura avanzó por el pasillo con pasos tranquilos, dirigiéndose hacia el cuarto del fondo. Cada movimiento parecía medido, consciente, y sin embargo no había rigidez, solo calma. El hijo quiso detenerla, quiso decir algo, pero no pudo. No era miedo lo que lo paralizaba, era una sensación más profunda. La impresión de estar frente a algo que no podía controlar ni explicar. Desde su habitación, el padre percibió el cambio incluso antes de ver a nadie. Abrió los ojos y sintió como el ambiente se suavizaba, como si una tensión antigua comenzara a soltarse. Escuchó pasos acercarse y llamó a su hijo con voz débil, sin respuesta. El marco de la puerta se iluminó de forma tenue, y por un instante, el cuarto pareció más amplio, menos cargado. Cuando la figura entró, el padre supo que no estaba solo. No hubo sobresalto, ni confusión, solo un reconocimiento inmediato, profundo, como el reencuentro con algo largamente esperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin esfuerzo, no de tristeza, sino de alivio. Las palabras salieron con dificultad, cargadas de emoción contenida durante años. La figura se acercó y se colocó frente a él, a su misma altura, sin imponerse. La mirada que recibió no tenía reproche ni urgencia, solo comprensión. En ese silencio compartido, el padre sintió como el peso que llevaba en el pecho comenzaba a ceder, como si por fin pudiera descansar. En el pasillo, el hijo observaba sin entender del todo, viendo a su padre de una manera que no recordaba haber visto jamás. Había algo distinto en su postura, en su respiración, en la forma en que el ambiente parecía responder a ese encuentro. Las certezas que había construido durante años empezaron a resquebrajarse, no por argumentos, sino por la experiencia directa de algo que no podía negar. Sin explicaciones largas ni discursos, la figura extendió una mano. No fue un gesto espectacular, fue simple, humano, pero cargado de significado. El padre dudó solo un instante antes de responder, y en ese contacto sintió una firmeza que hacía tiempo no experimentaba. Mientras tanto, el hijo comprendía, quizá por primera vez, que aquello que había intentado silenciar no se había ido. Había esperado, con paciencia,
hasta el momento exacto en que ambos estuvieran listos para ver más allá del control, más allá del dolor no resuelto. La noche seguía avanzando, pero ya nada era igual. El punto de quiebre había llegado, y lo que ocurriera a partir de ese instante marcaría el inicio de una transformación imposible de revertir. El primer cambio no fue espectacular, fue silencioso y profundo. El padre sintió como su respiración se volvía más amplia, más libre, como si algo que llevaba tiempo oprimiéndolo comenzara a soltarse desde dentro. No hubo prisa, no hubo órdenes. Solo una presencia firme que transmitía seguridad sin necesidad de explicaciones. El padre bajó la mirada hacia sus propias manos y notó algo que no había sentido en meses: estabilidad. Con ayuda, se incorporó lentamente. Al principio fue solo un movimiento tímido, casi incrédulo, como si temiera que todo fuera una ilusión pasajera. Luego vino otro gesto, un poco más seguro, y después otro. Su cuerpo respondió de una manera que había dejado de esperar. No con fuerza repentina, sino con una confianza tranquila, como si recordara algo olvidado. Desde el pasillo, el hijo observaba sin parpadear. Su mente buscaba explicaciones, razones, alguna falla lógica que justificara lo que estaba viendo. No encontró ninguna. Todo aquello que había defendido con argumentos y control parecía desarmarse frente a una escena simple, real, imposible de ignorar. Su padre, aquel hombre frágil al que había aprendido a ver solo como una responsabilidad, estaba de pie. El impacto no llegó en forma de emoción inmediata, llegó como un vacío repentino, como si el suelo bajo sus certezas se hubiera movido. Sintió un nudo en la garganta, una presión en el pecho que no supo contener. Intentó hablar, pero no encontró palabras. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. La figura se giró entonces hacia él. No había dureza en esa mirada, tampoco exigencia. Era una invitación silenciosa a mirar más allá de la defensa constante, a reconocer aquello que había evitado durante tanto tiempo. El hijo sintió como los recuerdos empezaban a surgir sin permiso, imágenes del pasado que creía archivadas, emociones que nunca se había permitido sentir del todo. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el suelo para no perder el equilibrio. No era debilidad física, era el peso de todo lo no dicho, de todo lo reprimido. El control, ese que había sido su refugio durante años, ya no servía en ese momento. Y al comprenderlo, algo dentro de él empezó a abrirse, no con ruido, sino con una honestidad que lo dejó sin defensas. El departamento seguía siendo el mismo, las paredes, los muebles, el orden intacto. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Donde antes había tensión, ahora había una calma expectante. No una calma cómoda, sino una que invita a enfrentar lo que ha sido evitado. El hijo levantó la mirada, consciente de que estaba frente a una verdad que no podía racionalizar ni controlar. Y aunque aún no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, supo con certeza que, a partir de ese instante, ya no podría seguir viviendo de la misma manera. La transformación no había terminado, apenas comenzaba. Arrodillado en el suelo, el hijo sintió como todo aquello que había mantenido a raya durante años emergía sin resistencia. No fue un estallido desordenado, fue una liberación lenta, inevitable, como si su interior hubiera estado esperando exactamente ese momento para abrirse. Las imágenes llegaron una tras otra, recuerdos que creía controlados, escenas que había etiquetado como superadas, pero que nunca habían dejado de doler. Volvió a verse más joven, sentado junto a una cama de hospital, escuchando palabras que no entendía del todo, observando cómo alguien a quien amaba se debilitaba mientras él no sabía qué hacer con tanta impotencia. Recordó frases dichas desde el enojo, decisiones tomadas desde el miedo, silencios prolongados que parecían prácticos, pero que solo habían aumentado la distancia. Intentó justificarlo todo, como siempre lo había hecho, hablándose de madurez, de fortaleza, de no depender de nada que no pudiera controlar. Pero en ese instante,
esas explicaciones se sintieron vacías. No porque fueran falsas, sino porque estaban incompletas. Habían servido para sobrevivir, no para sanar. La figura frente a él no interrumpía, no apresuraba, no corregía. Esperaba. Esa espera, tan distinta a cualquier reproche, fue lo que terminó de desarmarlo. El hijo comprendió entonces que no había sido abandonado, que aquello que tanto había rechazado no había desaparecido, solo había permanecido a distancia, respetando su decisión de cerrar la puerta. Las palabras salieron con dificultad, cargadas de emoción contenida durante años. No fueron un discurso elaborado, fueron frases sencillas, torpes, pero honestas. Reconoció el enojo, la confusión, el dolor que nunca había sabido expresar. Reconoció también el miedo, ese que había disfrazado de control para no sentirse vulnerable. El padre, ahora de pie, se acercó despacio. No habló de errores ni de culpas. Colocó una mano firme sobre el hombro de su hijo, un gesto simple que decía más que cualquier explicación. No había reproche en ese contacto, solo presencia, solo un amor que había esperado sin exigir. En ese espacio compartido, el hijo entendió algo que nunca había considerado posible. Que el control no era fortaleza, que la distancia no protegía, que el silencio prolongado no evitaba el dolor, solo lo aplazaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no huyó de esa comprensión. La noche seguía avanzando, pero ya no se sentía amenazante. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles ver con claridad aquello que siempre había estado ahí. El hijo respiró hondo, consciente de que no tenía todas las respuestas, pero dispuesto, por primera vez, a dejar de huir de las preguntas. Y en ese acto sencillo, silencioso, comenzó algo nuevo, no como un milagro ruidoso, sino como una decisión interna que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. El tiempo comenzó a moverse de nuevo con una suavidad inesperada. El hijo permaneció en silencio, respirando con dificultad al principio, luego con más calma, como si su cuerpo estuviera aprendiendo una forma distinta de estar presente. No hubo exigencias ni promesas grandilocuentes, solo una comprensión lenta, profunda, de todo lo que había evitado mirar. La figura dio un paso atrás, no como retirada, sino como un gesto de respeto. No hacía falta decir más. A veces, entender no llega a través de palabras, sino de la certeza tranquila de haber sido visto por completo, sin máscaras. El hijo se puso de pie con esfuerzo, no físico, sino emocional, sosteniéndose en algo que no sabía nombrar, pero que se sentía real. El padre lo miró con una mezcla de alivio y ternura. No había orgullo ni reproche en sus ojos, solo una paz serena que nacía de haber esperado sin endurecer el corazón. Se acercó un poco más y, por primera vez en mucho tiempo, el hijo no retrocedió. Permaneció ahí, permitiendo ese acercamiento, aceptando una cercanía que antes le habría resultado incómoda. El departamento, testigo silencioso de tantas tensiones, parecía distinto. La luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, suavizando las sombras, revelando detalles que habían pasado desapercibidos durante años. No era un cambio dramático, era un ajuste sutil, como cuando los ojos se acostumbran a una claridad nueva. El hijo sintió un impulso extraño, simple y honesto. Caminó unos pasos y alcanzó el objeto que había apartado con tanta dureza. Lo sostuvo entre las manos sin rechazo, sin necesidad de justificar nada. No lo veía como una amenaza ni como una prueba, sino como parte de una historia que ahora estaba dispuesto a comprender con más amplitud. No hubo discursos ni instrucciones. Solo una sensación compartida de que algo había terminado y algo distinto estaba comenzando. No una vida perfecta, no respuestas absolutas, sino una relación reconstruida desde la honestidad, sin control forzado ni silencios impuestos. Cuando la figura se dirigió hacia la salida, no hubo despedidas solemnes. La puerta se cerró con calma y el pasillo recuperó su quietud habitual.
Pero lo que quedó en el interior del departamento ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio vivo, lleno de posibilidad. El hijo se quedó de pie unos segundos más, procesando lo ocurrido, consciente de que no todo se resolvería de inmediato. Aún así, por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de endurecerse. Sabía que el camino sería distinto a partir de ahora, no porque todo estuviera claro, sino porque había decidido no cerrar más los ojos ante lo que realmente importaba. Los días siguientes no llegaron con fuegos artificiales ni declaraciones solemnes, llegaron con pequeños gestos que, sin hacer ruido, empezaron a cambiarlo todo. El hijo se descubrió despertando más temprano, no por obligación, sino por una inquietud nueva, una necesidad de estar presente. Preparó café sin prisa, y por primera vez en años, esperó a que su padre saliera de la habitación para compartir la mesa, aunque fuera en silencio. El padre observaba esos movimientos con discreción, sin comentarlos, como quien reconoce un brote frágil y decide no tocarlo para no romperlo. Había algo distinto en la manera en que su hijo se sentaba, en cómo escuchaba, en la pausa que ahora existía antes de responder. No era perfección, era intención, y eso bastaba. Las conversaciones comenzaron a surgir sin agenda. No hablaban de grandes ideas ni de creencias profundas al principio. Hablaban de cosas simples, de recuerdos sueltos, de anécdotas que habían quedado enterradas bajo años de distancia. A veces reían con sorpresa, como si se reencontraran con versiones olvidadas de sí mismos. Otras veces, el silencio regresaba, pero ya no era hostil, era cómodo. El hijo también empezó a notar cambios en su propio cuerpo. Dormía mejor. La tensión constante en los hombros parecía aflojarse. En el trabajo, seguía siendo disciplinado, pero ya no se definía únicamente por resultados. Descubrió que podía cerrar la computadora a una hora razonable y volver a casa sin sentir que algo se derrumbaba. Por ello, algunos conocidos notaron la diferencia antes que él mismo. Le dijeron que se veía más tranquilo, menos rígido. Él no siempre sabía qué responder. No tenía una explicación clara, solo la certeza de que algo interno se había reordenado. No por una fuerza externa, sino por haber dejado de luchar contra lo que llevaba tanto tiempo evitando. El padre, por su parte, caminaba con paso firme, recuperando rutinas sencillas, leyendo por las mañanas junto a la ventana, dejando que la luz entrara sin miedo. Ya no sentía la necesidad de hacerse pequeño. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque el espacio compartido volvía a sentirse seguro. Nada de esto borró el pasado. Las heridas seguían ahí, pero ahora estaban a la vista, sin esconderse. Y en ese reconocimiento mutuo, ambos entendieron que el verdadero cambio no había sido un instante aislado, sino una decisión continua, tomada día tras día, de no volver al silencio que tanto los había separado. El tiempo avanzó sin prisa, como si respetara el ritmo que ambos necesitaban para reconstruirse. No hubo promesas exageradas ni intentos de compensar el pasado con gestos grandilocuentes. Lo que apareció fue algo más sólido, una constancia tranquila que se sostenía en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles para cualquiera que mirara desde fuera. El hijo empezó a abrir su casa de nuevo, no para reuniones ruidosas, sino para encuentros sencillos. Una silla más en la mesa, una cafetera encendida por más tiempo. Conversaciones que no buscaban convencer a nadie de nada. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, lo hacía sin la necesidad de tener razón. Ese cambio, tan sutil, era el más profundo. El padre se convirtió en un testigo silencioso de esa transformación. No corregía, no celebraba en exceso. Sabía que el crecimiento verdadero no necesita aplausos. Se limitaba a estar, a acompañar, a ofrecer presencia. A veces compartía una lectura breve, otras solo el silencio, entendiendo que ambos tenían derecho a procesar a su manera. Con los meses, la vida volvió a mostrar sus desafíos habituales.
cansancio, desacuerdos menores, días grises. Pero algo había cambiado en la forma de enfrentarlos. Ya no había una huida automática hacia el control ni un refugio en la distancia. Había conversación, había pausas, había un reconocimiento mutuo que antes no existía. El hijo entendió entonces que no se trataba de no dudar nunca más, sino de no cerrarse cuando la duda apareciera. Que la fortaleza no estaba en endurecerse, sino en sostener la apertura incluso cuando resultaba incómoda. Y esa comprensión comenzó a reflejarse en todas las áreas de su vida, sin necesidad de discursos ni explicaciones externas. Cuando el padre, tiempo después, empezó a mostrar señales de cansancio otra vez, no hubo pánico ni negación. El hijo estuvo ahí, presente, sin huir. Compartieron conversaciones profundas, recuerdos, agradecimientos que no habían sabido decir antes. No con tristeza desbordada, sino con una serenidad que nacía de haber aprovechado el tiempo compartido. Ambos comprendían que nada es permanente en la forma, pero sí en el impacto que deja. Y en esa aceptación tranquila, sin dramatismo, se consolidó algo que ya nadie podía arrebatarles. Una relación reconstruida desde la honestidad, una paz que no dependía de circunstancias perfectas y una certeza silenciosa de que, aun cuando la vida cambiara de forma, aquello que había sido sanado permanecería. Cuando llegó el momento de la despedida, no hubo desesperación ni palabras atropelladas. El ambiente estaba lleno de una calma profunda, de esas que no nacen de la ausencia de dolor, sino de la certeza de haber vivido lo necesario. El hijo permaneció junto a su padre, sosteniendo su mano, no como un gesto de obligación, sino como una elección consciente, una presencia que ya no necesitaba huir. Hablaron poco en esos últimos días, pero cuando lo hicieron, las palabras fueron claras, completas. No quedaron asuntos pendientes ni frases guardadas por miedo. El pasado había sido reconocido, el presente estaba siendo vivido y el futuro, aunque incierto, ya no generaba resistencia. Había gratitud, una gratitud serena que no necesitaba adornos. Cuando todo terminó, el silencio regresó al departamento, pero era distinto a cualquier otro que hubieran conocido antes. No pesaba, no oprimía. Era un silencio lleno de significado, como si cada rincón conservara las conversaciones, las risas suaves, los momentos compartidos que habían devuelto sentido a ese espacio. El hijo se sentó solo una noche, con el objeto que una vez rechazó entre las manos. No lo hizo con culpa ni con temor. Lo hizo con respeto, entendiendo que no representaba una imposición ni una deuda, sino una historia que ahora podía sostener sin conflicto. No buscaba respuestas inmediatas, solo permanecer abierto. Con el paso del tiempo, su vida siguió adelante. El trabajo, las responsabilidades, las decisiones cotidianas. Pero algo esencial había cambiado. Ya no actuaba desde la rigidez ni desde la huida. Había aprendido que escuchar no lo debilitaba, que sentir no lo desordenaba y que amar no era perder control, sino encontrar dirección. Y quizá esa fue la mayor transformación. No un evento puntual, no una noche específica, sino el descubrimiento de que siempre hubo una oportunidad para elegir distinto. Para abrir la puerta en lugar de cerrarla. Para permanecer cuando antes habría escapado. Antes de irte, tómate un momento. Las historias como esta no terminan cuando acaba el relato, continúan en las decisiones silenciosas que tomamos cada día. Pregúntate cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad, que hablaste sin defensa, que estuviste presente sin condiciones. Si este relato resonó contigo, déjalo saber en los comentarios. A veces, una sola palabra honesta es suficiente para recordarle a alguien más que no está solo.